Date un chance, un espacio de prevención y acompañamiento a su núcleo familiar. Fernando Sornosa Galofre y un completo equipo de especialistas, educadores, estudiantes, psicólogos, periodistas y consejeros de familia los invitan a darte un chance. Periodismo con responsabilidad social. Bueno, y en Date un Chance a nuestro invitado especial con el tema que a nosotros nos atañe, que es el tema de la prevención, el consumo, el tratamiento. Darío Franco, psicólogo, teólogo, experto en adicciones, experto en comunidades terapéuticas, conocedor íntegro de todo lo que pasa en nuestro departamento, en nuestra ciudad desde hace muchísimos años en el tema del consumo de sustancias lícitas e ilícitas que están acabando con nuestros jóvenes. Entonces vamos con Darío Franco, aquí, en Date un Chance. Periodistas y consejeros de familia los invitan a darte un chance. Periodismo con responsabilidad social. Amigos de Date un Chance, estamos, como lo habíamos anunciado en nuestra presentación al principio del programa, con Darío Franco, psicólogo, teólogo, experto en adicciones, experto también en comunidades terapéuticas en todo este tema, y no de ahora, de hace muchísimo tiempo, conocedor íntegro de la historia y del progreso, entre comillas, que ha tenido el consumo de droga en los jóvenes desde hace muchísimos años aquí en el departamento de Risaralda y específicamente en la ciudad de Pereira. Darío, bienvenido y es un gusto tenerlo aquí en Date un Chance en el canal Mundovisión, en el canal 104 de Claro. Fernando, cordial saludo y qué bueno poder participar. Nuevamente quiero felicitarlo por ese trabajo que usted está haciendo en un tema tan importante como es el de la prevención de la farmacodependencia y en general de todo lo que se llaman las dependencias, porque como hablábamos antes, las dependencias no solamente son de carácter químico, sino que también tenemos el problema de las dependencias comportamentales como la ludopatía y la pornografía y una cantidad de enfermedades, porque son enfermedades. Inicialmente comienzan diferente, pero se van concretando como una enfermedad que incapacita a la gente. Claro, me decía en la charla que tuvimos ayer que desde los años 70 que está aquí en Pereira, que regresó a Pereira, hicieron unos estudios de cómo estaba el consumo de drogas en la ciudad y lo que podía crecer y se quedaron cortos. Sí, claro, en el año 80 con el patrocinio del Club de Leones hicimos un primer foro de estudio de cómo estaba avanzando el fenómeno de la drogadicción, que en ese tiempo no era sino lo que llamábamos la marihuana y las pepas, es decir, todo lo que eran los medicamentos de carácter psiquiátrico que la gente los consumía y se habían vuelto adictos a ellos, y teníamos apenas una afectación de un 15%, teniendo en cuenta también que Pereira era una ciudad muy pequeña, y hicimos una prospectiva y en esa prospectiva nosotros nos quedamos cortos porque pensábamos que iba a ser menos el avance, pero la realidad nos mostró que el avance era mucho y hoy en día es alarmante, créame que es alarmante. ¿Por qué? Porque la ciudad ha crecido demasiado y el número de personas afectadas se puede contar. Tenemos ya sitios como los puentes, como una cantidad de sitios donde la gente que ha entrado en el consumo, entre ellos gente profesional, que es lo triste, están ahí con una vida perdida y siendo una afectación para ellos, para la familia y para la sociedad. Claro que sí, Darío, y nosotros siempre recalcamos aquí, es nuestro deber y es nuestra misión, porque, listo, muy triste que una persona profesional, una persona preparada, una persona que tiene su familia, su esposa, sus hijos, caiga en esto y lo veamos por las calles. Pero igualmente triste ver jóvenes, niños de 13, 14 y hasta de menos años, que su futuro queda totalmente paralizado, totalmente destrozado por culpa del consumo de drogas. Yo pienso que igualmente triste esas dos situaciones, porque un muchacho que tenía todas las posibilidades de ser alguien, de ser un gran profesional, y termina en las calles como los vemos aquí, mendigando
una borona de tusi, una borona de cocaína. En materia de prevención, de tratamientos, Darío, ¿cómo está Risaralda? ¿Cómo está Pereira? Bueno, las intenciones son muy buenas desde la parte gubernamental, pero en realidad que las acciones son casi nulas. Entonces se está trabajando más el aspecto de los privados, y entre los privados tenemos que decir que hay gente buena, pero que también hay gente muy mala, ¿cierto? Que hay unos centros de rehabilitación donde mandan a los muchachos a vender maní, a vender bolsas y todo eso, y eso no es sino un entretenimiento y un mantenimiento para el director de la institución, pero no hay un tratamiento. O sea que es preocupante, y sobre todo gracias a la nueva ley de salud mental hay un apartado muy importante sobre el trabajo de prevención que se debe de hacer, porque es que los católicos tienen un refrán que a mí me encanta mucho, dice: después de ojo sacado no vale Santa Lucía, y uno de los problemas de nosotros es que siempre estamos trabajando sobre la rehabilitación y no sobre la prevención. La prevención, nosotros llevamos muchísimos años apostándole a la prevención porque en mi concepto es la manera más viable y más sencilla, digamos entre comillas, de bajar el consumo, porque si nosotros prevenimos, los muchachos van a decirle no, van a aprender a decirle no a la droga, estén en el estado en que estén, porque es que esa es la idea, porque a los niños se les enseña desde muy pequeños a tenerle miedo al coco, a que las armas son letales, entonces los muchachos que se suicidan a veces prefieren tirarse del puente que pegarse un tiro, porque le tienen miedo a una bala, le tienen miedo al coco. Entonces de igual manera hacer los programas de prevención con un concepto claro y conciso de crear conciencia para que le cojan miedo. Yo le tengo miedo a la droga, yo le tengo pánico al alcohol, yo no lo hago por físico miedo, porque yo sé a dónde me puede llevar eso, Darío. Sí, es bien interesante. Acabo de llegar del Ecuador, y en el Ecuador, el gobierno del Ecuador está trabajando mucho sobre la prevención. Inclusive están repartiendo unas cartillas en los colegios donde le dicen a los padres: otros están hablando con su hijo de drogas, ¿cuándo se va a sentar usted a hablar de drogas con su hijo? Y el problema es que siempre estamos tratando de evitar el tema, como el sexo en los años 60, que era un tabú y no queríamos hablar de sexo, y llegaron entonces los que sí querían hacer un comercio del sexo y hablaron. Igual pasa con la droga. Hay veces que tenemos miedo de hablar con nuestros hijos, con nuestros familiares, de los factores de riesgo que tiene la droga, pero viene el jíbaro, el vicioso, y ese sí le dice una cantidad de cosas, y ahí es donde tenemos el peligro. Por eso tiene que empezar la cultura de prevención, de drogadicción, debe de empezar desde el hogar. Debe empezar desde el hogar, y yo pienso que, digamos, el Ministerio de Educación debería sacar una cátedra obligatoria tanto para los alumnos como para los profesores. Los rectores deben estar capacitados en este tema, deben ser sensibles ante este tema, porque cómo es posible que uno llegue a un colegio a ofrecer regalado una charla, un taller, y la niegan y la rechazan y dicen no gracias, no estoy interesado, no estamos preparados para lo que puede suceder. ¿Eso qué quiere decir? Que son conscientes de que en su plantel hay consumo, entonces ni prevención ni tratamiento. Entonces yo pienso que ya es hora de que haya coherencia en este tema, y tanto los padres como todos los cuidadores, profesores, educadores, tenemos, porque los padres somos educadores, todos tenemos que tener esa conciencia y ese conocimiento, tenemos que estar capacitados para poder hacer prevención. En la parte espiritual, Darío, en la parte espiritual, ¿cómo se pueden abordar estos temas con los muchachos? Hablando de la parte espiritual, no religiosa, porque es que la gente confunde ese tema. Claro. Sí, es bien importante entender la dimensión tripartita que tenemos los seres. Nosotros somos cuerpo, somos alma, donde están los sentimientos, y somos espíritu, donde está el concepto moral del bien y del mal. Y uno de los problemas de nosotros es que tratamos hoy en día de
cultivar mucho lo que es el cuerpo, la sociedad de consumo, y dejamos los sentimientos aparte. Entonces comenzamos a afectar los sentimientos y los sentimientos comienzan a afectar la parte espiritual. Entonces nosotros debemos de recuperar ese concepto, como ya usted bien lo dijo, no solo del aspecto religioso, sino del aspecto espiritual. Porque como lo decíamos, la religión es el conjunto de normas, principios, actos litúrgicos que tiene las diferentes iglesias, pero el aspecto espiritual es mi relación, mi conocimiento conmigo mismo y con ese ser superior que nosotros llamamos Dios. Y es muy importante, mire, el Ministerio de Salud ya se ha dado cuenta de eso, por eso se está pidiendo que en los tratamientos haya más componente de carácter espiritual, por eso se está hablando de psicoespiritualidad, y en términos más normales lo llamamos teoterapia, es decir, una terapia fundamentada en la psicología, pero con buenos principios y fundamentos de carácter espiritual. Claro, los jóvenes de hoy, los muchachos de hoy no creen en nadie, no creen en ellos, no creen en los padres, no creen en los abuelos, no creen absolutamente en nada, creen en lo que ven, pues, en la nube, como dicen ellos, en los computadores, la inteligencia artificial. Muchas veces la inteligencia artificial está creada para hacer no solamente el bien, sino también para hacer el mal. Porque usted coloca en un computador efectos de la marihuana, pero si no le coloca efectos negativos, le salen todo lo que el muchacho quiere oír. Lo que la marihuana produce cuando se utiliza como un medicamento, más no como una droga. Y eso es lo que los muchachos leen. Entonces, yo pienso que deberíamos utilizar bien todas estas herramientas que hay, pero hay que concientizar a los educadores, Darío. Sí, es bien importante y los medios de comunicación son útiles, como en el caso suyo que está dando utilidad a todo lo que tiene que ver con la prevención, pero en algunos momentos son de carácter negativo. Yo hablaba la otra vez con algunos amigos de Secretaría Departamental de Salud y por ejemplo esa teoría de Pereira es la capital del despecho, ¿cierto? ¿Ya? Y entonces incitamos a la gente al vicio, al desorden. Sí, ayer también lo tratábamos, canciones mexicanas como La vida no vale nada la vida, ¿cierto? Darío Gómez con Nadie es eterno en el mundo. Entonces, si yo no soy eterno, si ya, esto se va a acabar. Como decía un amigo mío que es abogado y es ateo, me decía, Darío, muerto el perro y acaba la chanda. Y yo le decía, ni soy perro ni soy chanda. Yo soy un ser trascendente. Y eso es lo que hay que enseñarle a nuestros jóvenes, a conocerse a ellos mismos, a respetarse, a saber que la vida hay que vivirla. Fernando Sabater escribió un libro muy interesante, se llama Ética para Amador, es el hijo de él escribe un libro y en ese libro le dice, hay muchas formas de vivir la vida, pero hay formas que no nos dejan vivir. Y una de las formas de vivir la vida es en los placeres, en la mundanalidad, como decimos los teólogos, pero es una forma que no nos deja vivir. Y hay que empezar a vivir una vida ordenada, estructurada, y como lo decía el gran psicólogo argentino don Alfredo Moffat, un proyecto de vida es fundamental en la prevención de la drogadicción, y él es un experto en drogadicción. ¿Cómo ve a Pereira en este tema de uniendo todo esto, consumo, prevención, rehabilitación, haciendo una balanza, está por encima que el consumo o la prevención o la rehabilitación, pero me decía ahora que hay muchos programas de rehabilitación que no son buenos, no sirven porque no tienen una estructura, simplemente son un negocio y esto debe ser vocación. Bueno, a mí no me gusta ser pesimista, pero me gusta ser realista. Y la realidad es que el consumo ya nos cogió avance. Es más el fenómeno del consumo, además porque lo hemos normalizado. De hecho, la ley dice que hay derecho a la dosis mínima, porque algunos psicólogos y psiquiatras están hablando del mínimo daño, ¿cierto? O sea que a la gente no hay que quitarle el vicio,
sino enseñarle a que lo sepa manejar. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo en los centros de rehabilitación que los muchachos fuman, se motilan como quieren, oyen rap, viven la vida de afuera, la trajeron para. Entonces, yo creo que hay que ser verticales, hay que trabajar. En cuestión de prevención, nulos, hemos perdido la batalla, no hay prevención. Y en cuestión de rehabilitación, pues estamos en un nivel que, como le digo, no llena las expectativas. Lastimosamente, y aquí lo repetimos cada 8 días, en Date un Chance, en Radio Reloj, en Mundovisión, en las charlas, en mis redes, siempre repetimos lo mismo porque no nos cansaremos de eso, Darío. Estamos mal porque es que el tema es que hay que prevenir, pero a la hora de intervenir tenemos que saber cómo lo hacemos, porque yo puedo encerrar aquí en este Hotel Movish en una habitación 5 personas consumidoras 2 años, pero si no les hago un proceso, a los 2 años salen a consumir porque no han trabajado su problemática. El problema no es las drogas, el problema soy yo una vez consumo, porque los comportamientos son los que hay que cambiar. ¿Cuál es su posición frente a esto, Darío? Bueno, yo creo que el tratamiento tiene que ser completo y complejo, y que tiene que involucrar no solamente al muchacho, sino a la familia, y sobre todo, una palabra que usted usa mucho y a mí me encanta, es tomar conciencia, es lograr que el muchacho se dé cuenta que el daño que lo está haciendo es él, que él no le está haciendo daño a la familia, y que el cambio no es para satisfacer la necesidad o el deseo de los padres por no sufrir, sino que el deseo tiene que ser de él. Yo quiero cambiar. Usted dijo algo bien interesante, yo puedo encerrar al muchacho 1 año y medio, que es el tratamiento normal, lo puedo encerrar 1 año y medio, y él está allá porque yo lo amenacé que si no entraba, entonces no tenía derecho a nada. Entonces el muchacho está allá físicamente, pero psicológicamente está viendo cómo se vuela, cómo logra entrar droga a la institución, y aparte de eso, cuando salgo, yo vuelvo y cojo la misma vida. Por eso fracasa el 95% de los programas. Fracasan, por bueno que sea, porque no hay una convicción del muchacho de un deseo de cambio. Y el primer deseo de cambio tiene que ser en el joven. Claro que sí, Darío. Vamos a hacer un corte, vamos a hacer una pausa para ir al Hotel Movish, que está el evento Crece de Confamiliar Risaralda, un evento para las empresas, y ahí estuvimos con un gran personaje, Samir Estefan, que habla de inteligencia artificial, y vamos a ver qué nos dice él, cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para hacer prevención, para hacer tratamiento, para autoevaluarnos, y es un aporte importantísimo para este tema que nosotros tratamos y que a nosotros nos duele, que es el consumo de drogas, la prevención y el tratamiento. Ya regresamos. Date un Chance, un espacio de prevención y acompañamiento a su núcleo familiar. Fernando Sornosa Galofre y un completo equipo de especialistas, educadores, estudiantes, psicólogos, periodistas y consejeros de familia los invitan a darte un chance. Periodismo con responsabilidad social. Hablar correctamente de suicidio salva vidas. Decir lo que sentimos, sin pena o miedo, nos libra del dolor. Solo así haremos la diferencia entre la vida y la muerte. Si sabemos de alguien que dice, no quiero vivir más, llama a la línea de emergencias 123 o comunícate con nuestra línea de contención emocional 322-861-5710. Acompaña. Escucha. no juzgues. A veces lo único que necesitamos es saber que no estamos solos. Date un chance, un espacio de prevención y acompañamiento a su núcleo familiar. Fernando Sornosa Galofre y un completo equipo de especialistas, educadores, estudiantes, psicólogos, periodistas y consejeros de familia los invitan a darte un chance. Periodismo con responsabilidad social.
Bueno, Samir Estefan, uno de los panelistas aquí de este gran evento de Confamiliar Crece 2025. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bienvenido a Date un Chance. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Feliz, contento. Gran convocatoria, ¿no? Desde temprano, lleno, tuvieron que volver gente, tuvieron que poner muchas sillas, entonces muy expectante de todo lo que vamos a ver hoy. Claro. Y siguen devolviendo gente, lastimosamente, porque pues el evento pues promete y interesante. Muy bueno, bien. inteligencia artificial está de moda, hace unos años se hablaba del futuro, que era algo incierto, pero hoy ya es una realidad. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es en realidad un set de herramientas que tienen los computadores para actuar como nosotros, para aprender, para razonar, para entender y para tomar decisiones. Y eso está generando unos cambios grandísimos en todo lo que hacemos, en la profesión que usted quiera, en el trabajo que usted quiera, en la actividad que usted quiera. Estamos viendo alguna implementación de inteligencia artificial que está cambiando todo. Bueno, antes de entrar en la materia pues, de lo que vamos a escuchar, hablemos un poquito de ese tema. ¿Quién programa la inteligencia artificial en un computador, en estos sistemas? ¿Quién es el que programa eso? Yo creo que hoy estamos viendo primero un gran auge por los programadores, ¿no? Que están empezando a aprender a no decirle a la máquina haz A, B o C, sino decirle a la máquina, mira, estas son las condiciones, estas son las herramientas y esta es la información sobre la cual te tienes que entrenar. Y lo otro es que estamos viendo cada vez más usuarios del común que no son programadores, que no son ingenieros de sistemas, que gracias a estas herramientas pueden empezar a programar. Bueno, el tema de Date un Chance es el tema de la salud mental, el tema de la prevención de drogas, el tema de ayudar a la gente que está en esto. ¿En algún momento la inteligencia artificial podrá ayudar a montar programas de prevención, Total, de rehabilitación que realmente sirvan y que sean válidos? Total, y yo creo que hay dos aristas que ya estamos viendo. La primera es, no todos los tratamientos para todos los usuarios, para todos los pacientes son iguales. Y hoy podemos utilizar inteligencia artificial para hacer, digamos, tratamientos especializados para cada persona, ¿no? Dependiendo del ADN, dependiendo de la persona. Y la segunda, que creo que también es muy importante, es, ya hoy tenemos muchas personas como que les da pena, susto, hablar con otra persona, abrirse con otra persona, y lo que estamos viendo es muchas personas utilizando algoritmos inteligentes que actúan como una persona pero que no juzgan y que al final la gente se siente como más tranquila hablando con ellos. Bueno, la inteligencia artificial está diseñada también para hacer prevención en todos los temas. Total, yo creo que parte de lo que estamos viendo, por ejemplo en salud estamos viendo muchísimas cosas de, oiga, ¿cómo hacemos para no tener que esperar a ver el síntoma? Sino que 5 años adelante el algoritmo puede decir, oiga, sabe que aquí se va a generar, por ejemplo, un cáncer, o aquí se va a generar un problema mental, ¿sí? Y poder empezar a proponer alternativas proactivas para que la persona no tenga que llegar a ese momento a atender la emergencia o a atender la enfermedad. Bueno, esas máquinas alemanas que veíamos hace 15, 20 años que descrestaban a la gente, no, venga, le conecto esto y usted sufre los riñones, usted sufre esto, pero tiene que comprar estos medicamentos. Eso de pronto fue como el principio de la inteligencia artificial. Sí, y llevamos hablando de inteligencia artificial desde 1956 y la primera fase fue esa que usted está mencionando y es la inteligencia artificial predictiva. Entonces podía empezar a levantar datos y predecir. Hoy estamos ya en la inteligencia artificial generativa, estamos entrando a la era de la inteligencia artificial agéntica y lo que viene es la inteligencia artificial física, que es cuando vamos a empezar a ver robots de verdad caminando entre nosotros haciendo lo que nosotros hacemos. Bueno, se dice que la inteligencia artificial va a reemplazar muchísimas personas, o sea, va a haber desempleo. ¿Eso es válido o con esto va a haber más empleo? Los muchachos van a tener un campo grande para crear, para tener qué hacer. Esa es una pregunta validísima, pero esta es una discusión que estamos teniendo desde 1780, cuando apareció la primera revolución industrial. Cuando aparecieron los primeros telares mecánicos, la gente decía, nuestras esposas, madres e hijas se van a quedar sin trabajo, esto va a generar desempleo. Ahora, si usted mira para atrás, sí, hubo unos empleos que se eliminaron, unos empleos que se transformaron, pero se generaron millones de empleos adicionales. Aquí yo creo que va a pasar exactamente lo mismo, y lo hemos visto con el internet, con los celulares, con los computadores, con las máquinas tejedoras, una y otra vez lo hemos visto. Ahora, quien no se monta en el bus, quien no aprende a utilizar la inteligencia artificial para su labor específica, seguramente se va a quedar sin trabajo. ¿Qué tanta oportunidad tienen los jóvenes con inteligencia artificial de emprender? Toda. Usted antes, si usted se pone a pensar, usted antes quería montar una compañía y tenía que hacer unas inversiones gigantescas y tenía que tener X número de empleados, ¿sí? Hoy en día, un muchacho con una buena idea, con servicios en la nube y con algoritmos inteligentes puede montar una compañía que necesite solo 3 empleados más 3 robots que apoyan a esos empleados y con eso puede competir con cualquier empresa del mundo. Bueno,
Yo soy independiente, tengo 64 años, tengo una historia, quiero escribir mis memorias con inteligencia artificial, ¿lo puedo hacer en mi computador? Claro, y usted puede arrancar a escribir en su computador o puede empezar a hablar con su computador y decirle a su computador, oiga, quiero escribir esta memoria, quiero empezar a conversar con usted. El computador puede empezar a hacerle preguntas para escribir eso. Hay un modelo súper interesante, por ejemplo, de un software que le permite a usted grabar eso para el futuro, pero además que el algoritmo aprenda sobre usted de tal manera que sus hijos o sus nietos, cuando usted no esté, le puedan preguntar cosas. Oye, abuelito, ¿tú qué hiciste en tal año? ¿Sí? Y responde con su voz, con su historia, basado en lo que usted le enseñó. Entonces yo tengo que programar mi computador. Pero en realidad no tiene que programar el computador, lo que tiene que encontrar es un software que haga eso, ¿cierto? Y usted ya se sienta a conversar con él. Y esa es, yo creo, que la magia. Si usted se pone a pensar cuando aparecían los computadores personales, usted tenía que saber un lenguaje específico para hacerlo. Después apareció el mouse y entonces personas como mi mamá ya podían utilizar el computador. Y ahora con esta revolución, todas las personas van a poder generar conversaciones, generar aplicaciones, etcétera, etcétera, solo hablando con el computador, y él hará toda la programación basado en esos comandos que usted le está dando. Bueno, para mí ya valió la pena haber venido a Crecer. Me alegro. Ya tengo la idea. Buenísimo. Tengo la idea. Y esa es la idea de la charla de hoy, que todas las personas se vayan con una idea de, oiga, ¿yo cómo puedo usar la inteligencia artificial para mi vida y para mi negocio? A mí me contestó la pregunta que seguía, ¿qué va a ganar la gente que lo va a escuchar? Eso, que salgan inspirados, que salgan con ideas y ojalá a partir de la próxima semana puedan encontrar una manera de ser más productivos y ser más felices. No, Samir, mensaje para toda la gente de Date un Chance, para toda la gente, para los jóvenes que nos están viendo, los jóvenes que andan por malos caminos. Hombre, esto es un tema apasionante que pues, pueden utilizarlo para autoevaluarse, para automotivarse. Y yo creo que es eso, apasionense. Métanse en el cuento, entiendan qué es lo que está pasando y cómo lo pueden aprovechar, y estoy seguro que van a encontrar que les puede ayudar en su vida, les puede ayudar en sus negocios, les puede ayudar en sus estudios, les puede ayudar en todo, si lo sabemos utilizar y después no nos volvemos adictos a la inteligencia artificial, sino que lo usamos como una herramienta. Bueno, para finalizar, ¿a dónde no cabe la inteligencia artificial? Yo creo que de una u otra manera lo que estamos viendo es profesiones como por ejemplo la filosofía, que había empezado a bajar en importancia, va a empezar a subir, la ética, la creatividad. Yo creo que va a haber, la inteligencia artificial va a ser una herramienta que nos va a potenciar lo que cada uno de nosotros queramos. Y de nuevo, la inteligencia artificial es una herramienta, no es más, ¿sí? El chiste es aprenderla a usar para que no nos reemplace a nosotros. ¿Qué hace? ¿Dónde lo puede contactar? ¿Yo qué hago? Yo tengo una compañía y hacemos agentes inteligentes y robots y demás. Me pueden conseguir en redes como @SamirEstefan, en TikTok como @SamirEstefanCo. Mi empresa es Botkers.com. ¿Aquí o en Bogotá? Bogotá, pero tenemos un empleado que vive acá en Pereira. Ok, muchas gracias y siempre Perdón. bienvenido aquí A ustedes muchas gracias. Date un Chance, un espacio de prevención y acompañamiento a su núcleo familiar. Fernando Sornosa Galofre y un completo equipo de especialistas, educadores, estudiantes, psicólogos, periodistas y consejeros de familia los invitan a darte un chance. Periodismo con responsabilidad social. Mi nombre es Orlando Meneses Mena, mi profesión es la de abogado y cuento actualmente con 74 años de edad. Hace mucho tiempo, diría yo, ya ha pasado un largo año, vengo padeciendo un problema de nervios ciáticos. Entonces recurrí a la EPS Occidental de Salud, tenían vencimiento de contrato con la clínica Los Nevados. A raíz de eso fui remitido a la clínica San Rafael para que me dieran una cita con un neurocirujano. Pasó mucho tiempo, aproximadamente 8 meses, cuando oí por la radio el programa El Alcalde Resuelve. Me comuniqué entonces con el programa y me tomaron los datos pertinentes. Y al día siguiente fui atendido en la clínica San Rafael por el neurocirujano. Es decir, en un término de 24 horas obtuve la cita que tanto se me había demorado. Obtenida la cita, en consecuencia ya me han fijado para el 18 de este mes la intervención correspondiente, y a raíz de eso pues me encuentro muy satisfecho con el programa El Alcalde Resuelve, porque son eficientes las personas y es muy eficaz el programa, de manera que lo puedo recomendar a todo el que lo pregunte. Date un Chance, un espacio de prevención y acompañamiento a su núcleo familiar. Fernando Sornosa Galofre y un completo equipo de especialistas, educadores, estudiantes, psicólogos, periodistas y consejeros de familia los invitan a darte un chance. Periodismo con responsabilidad social. Fernando Sornosa del programa
más un chance de consumo de drogas. Cuando hablamos de drogas, siempre empiezan a hablar de narcotráfico. Uno va a un congreso de prevención de drogas y no dan sino siglas. Siempre de las drogas y los narcóticos. Hay mucha droga en Colombia, hay mucha droga sembrada, pero el consumidor, la verdadera víctima de todo esto que es el drogadicto. Programas de prevención, no hay apoyo. Programas de prevención, no hay. Programas de rehabilitación que realmente reeducan, no hay. Y no hay apoyo. Puede que sí haya, pero no hay apoyo. No hay apoyo del gobierno. ¿Qué se va a hacer? Ya, yo voy a Cali, me muevo en los medios sociales allá, y María Fernanda Cabal, la única persona que se habla allá, va a cambiar eso. Yo le eché leña, porque drogas en Cali, estoy en la calle. Entonces, por eso me duele todo eso. Ahora vivo aquí en Pereira. Necesitamos programas de prevención, programas de rehabilitación, seguro que se baja el raponaje, que baja la delincuencia, porque para nadie es secreto que todo eso lo pagan con drogas. Todo lo pagan con drogas. Entonces, hay que coger las cosas al derecho. El derecho es drogadicto. Darle la oportunidad. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos años estuviste sumergido en el inframundo de la droga? 12 años. 12 años. En Cali. ¿Quién te rescató? La Corporación Caminos en la base aérea. Me dolió lo del otro día. Ya me rescató de mi familia, lógicamente. Mi familia, papá, mamá, me volvieron a dar la oportunidad, mis hermanos, mis amigos. Bueno, aquí estamos, 35 años, sobrio, trabajando por los jóvenes. El ejemplo de vida es el que sirve cuando uno quiere plantear la transformación en una política pública. ¿Usted cuántos años tiene? 64. Bueno, yo soy un poquito menor que vos, pero nosotros somos de una Cali, que también es Pereira, muy proclive a la droga. Yo recuerdo mi juventud en Cali, prácticamente todo el mundo era consumidor de cocaína. La marihuana había pasado de moda en esa época, era mal vista, era como de tercera categoría. Yo vi la transformación de mi barrio, que era Ciudad Jardín, en un barrio mafioso. Yo conocí el primer mafioso enfrente de mi casa que puso el primer garaje eléctrico y no lo abría, sino que pitaba a las 3 de la mañana y daba vueltas por el rompoint de Ciudad Jardín porque pensaba que lo iban a matar. Paranoico. Terminó matándose a bala con un amigo borrachos en un duelo. Yo viví esa Cali que al principio uno le daba risa porque era el quinceañero de la hija del mafioso y resulta que después de lo que uno le daba risa, atrás había una matazón, la compra de la policía los cuidaba siempre. Los Rodríguez Orejuela, los Santa Cruz, la Casa del Club Colombia. Mire, el Estado prácticamente hace todo mal. Si a mí me dicen política de Estado con una institución estatal de lucha contra la droga, yo te digo no. El Estado debe estar para administrar justicia, que lo hace pésimo, se lo puede mejorar, y para tener fuerza pública apta, ejército, policía, armada, fuerza aérea. Sí, eso no podemos privatizarlo. Nosotros en eso no somos como los gringos que pueden hacer contratos. No, hay contratistas privados. Aquí eso le llamarían pues paramilitarismo, cualquier cosa. La mayoría de los gringos que van a la guerra son contratistas. Ahora es que renovaron otra vez y cambiaron el modelo en que se iba el soldado. Antes no habían vuelto, eran puro contratista. Sí, solo sí son las organizaciones dedicadas al rescate del drogadicto la organización que tiene que tener el apoyo del Estado. Eso es una especie de alianza público-privada. Sí, solo sí el que es el que tiene la función misional y el que disfruta yendo por las noches a rescatar drogadictos a las calles. Hay organizaciones cristianas que yo conozco, hay organizaciones misioneras. Esa base de datos es la que usted tiene que construir, perfilar y darle apoyo tecnológico y económico. No es el Estado no funciona para eso. El Estado se lo roba, termina contando que hay 300 drogadictos y hay 30 para robar, con una vigilancia especial.
Yo creo mucho en ese programa Camino. Yo tuve un primo mío que usted debió conocer, no digo su nombre aquí por respeto a él, muchos años en la droga. Lo rescató Caminos y también una fundación de Medellín muy reconocida. Conozco Narconón. ¿Usted conoce Narconón? ¿Cómo hacemos para que Narconón, en un convenio con el Estado, no sea tan costosa la terapia? Porque eso es pura dianética y cienciología que a veces a la gente le produce miedo y resulta que es el programa más eficaz de cambio de conducta en el adicto. Narconón, he visto cómo opera en jóvenes completamente perdidos en la droga y les cambia la película. Entonces sí creo, no hay política pública de salud mental en Colombia, no existe tampoco, ni para los jóvenes adictos, ni para los que tengan problemas de bipolaridad, problemas de conducta, ansiedad, no existe. Yo le pregunté a Dilian qué tenía y me dijo, estoy creando 20 cupos en el hospital para atender problemas mentales de la juventud. 20 es un esfuerzo, es muy poco, pero no hay un niño que tenga problemas de bipolaridad que usted puede controlar con una droga como el litio. Si no lo hace, se profundiza y después se vuelve una persona que no es apta, no aprende. Su cabeza tiene un daño después. Entonces sí tiene que hacerse, porque si usted no atiende al joven desde temprano, después no va a tener cómo reparar eso. No tiene cómo. Es así de sencillo, pero yo le digo otra cosa. La fuente es el cultivo. Cali está a 10 minutos de Jamundí. 3.000 hectáreas de coca en Jamundí, que es la zona de expansión del estrato 5 y 6 de Cali, no del estrato 1, no de invasiones, de ricos que pagan después su predial. No se toca la coca porque a Petro no se le da la gana. Entonces tenemos al final una institucionalidad que lo aguanta todo, pero también es frágil. Un presidente no se puede oponer a la erradicación con la excusa de la incautación. Y muestra cifras de incautación, claro, porque estamos nadando en coca. Y eso lo que produce es que usted tiene un producto de altísima demanda y tiene que tener redes de distribución hasta el último rincón de Colombia y el último pueblo para que lleguen al parque y al colegio. Cuando uno está grande ya difícilmente se vuelve drogadicto o cambia de sexo. Raro, ¿no? Ya uno grande, ¿no? Ya está como pasado de moda. El papá de las viejas esas, de las Kardashian, o de las Jenner, viste que se enloqueció y se volvió vieja. Sí. Esa experiencia suya usted tiene que plasmarla en una propuesta de política pública porque a usted le funcionó. Pero usted, su familia, nunca lo dejó solo. ¿No es cierto? Sí, no. Así es. Pero eso sí, solo sí se hace con alianza con los privados. Política de Estado con institución de Estado de drogas no funciona. Eso es como el misionero, como si la iglesia fuera el Estado, ¿no? El pastor hace su iglesia porque se le da la gana. Y si quiere crecer, crece. Y el cura se mete a cura porque quiere. Pero lo que hace, lo hace con emoción. Con sentido de que lo que está haciendo le produce alegría. Para mí es bien difícil esa labor, que la he conocido por amigos míos, sobre todo de comunidades cristianas que salen de noche a dar comida y a tratar de llevarse a la gente. Hay un problema gravísimo. Usted no puede llevarse al drogadicto a un centro de atención por la fuerza porque dice la ley que tiene que ser por voluntad. ¿Y usted qué voluntad tiene cuando está trabado o perdido? Eso es un absurdo, ¿o no? Claro, la droga, lo primero que le quita al ser humano es la voluntad. Y la izquierda te pelea eso, que tiene que ser bajo su voluntad. No, bajo su voluntad no. Usted lo tiene que llevar, así como llevan usted a los locos, y tratarlo, porque está fuera de sí, porque es un peligro para la sociedad, porque el hijo de un candidato edil nuestro lo mataron de 4 puñaladas, 4 drogadictos en Bogotá, cuando el muchacho iba a ir a orar al culto. Entonces viene la contradicción siempre de la izquierda, ¿no? De unas falsas libertades. Es como el tema de la indigencia. Ustedes están en la región que más indigentes tiene. El Quindío, Armenia, tiene 2.500. A ustedes les tiran todos los indigentes de todo el país, ¿sabían? Acá vienen y los dejan. Entonces dicen,
No, no puede haber una política pública para que por lo menos tengan una vida normal. No, es que es normal vivir en la calle. No, no es normal vivir en la calle. Entonces le cambiaron el nombre, ¿no? ¿Cómo es que le llaman? Habitante de calle. No, usted no puede vivir en la calle. La calle es un lugar público lleno de riesgos. No puede vivir en la calle, usted tiene que vivir en un techo. Porque cuando uno normaliza lo anormal, con los cuentos románticos, termina no teniendo ciudad. Le toca moverse, cerrar el barrio y largarse, porque esa es la verdad. Entonces hay demasiadas aristas en una sociedad que hay que tratar. El habitante de calle por lo general tiene un origen. ¿Lo echó la familia por viejito? ¿Porque era una carga? ¿O no? ¿Qué edad tiene? ¿Es consumidor? ¿Sí, no? Hagamos la caracterización. ¿Por qué el Estado no saque la caracterización? Pobres alcaldes bien enredados que están. Yo a eso me le metería de cabeza. Pero no puede ser que habitante de calle, entonces pongamos la casa de nosotros también en la calle, ¿o no? Y el baño en la calle, y nos bañamos en la calle. Date un chance, un espacio de prevención y acompañamiento a su núcleo familiar. Fernando Sornosa Galofre y un completo equipo de especialistas, educadores, estudiantes, psicólogos, periodistas y consejeros de familia los invitan a darte un chance. Periodismo con responsabilidad social. Bueno, regresamos con Darío Franco, el hombre experto en estos temas, que hablar con él le abre a uno más el horizonte en cuanto a las ideas que uno tiene para llevar los proyectos adelante. Darío, si a usted le entregaran una casa, una finca, para ayudar a tanta gente que hay en la calle, tantos muchachos equivocados, tantos padres de familia que están destruyendo sus hogares, ¿qué haría? ¿Cuál sería ese proceso? ¿Cuál sería esa iniciativa que usted tomaría para ayudar a tanta gente? Bueno, yo creo que hay que hacer yo soy de los que todavía creo en el tratamiento en medio cerrado. Eso de puertas abiertas ha demostrado que es un fracaso. Y no voy a hacer aquí nombres de instituciones, pero hay 2 instituciones manejadas por profesionales que ya terminaron. ¿Por qué? Porque era de puertas abiertas y resulta que cuando un tratamiento es de puertas abiertas, la gente sale cuando quiera. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es estructurar. Segundo, hay que estructurar un programa que cambie totalmente los hábitos de las personas y que incluya el componente espiritual. Es fundamental. Un aspecto de carácter fundamental, no religioso, no fanático, sino una verdadera vivencia de la espiritualidad. O sea, son 3 factores. Cerrado, tratamiento cerrado. Segundo, que el tratamiento sea integral, que trate no solamente el problema de la adicción, sino el de la recuperación y restauración de la personalidad. Y tercero, que tenga el componente espiritual. Claro que sí, Darío, y siempre aquí también hablamos del tema de, para que una persona tenga un proceso exitoso, que tenga un gran porcentaje de asegurar su sobriedad, tiene que reconocer, tiene que aceptar y tiene que doblegarse ante el problema, ante la droga, ante el alcohol y decir: no pude, mi vida se volvió ingobernable y yo necesito ayuda porque solo no puedo. Usted acaba de decir algo importante y esa es una conclusión buena. En los centros terapéuticos siempre le enseñamos a la gente: solo usted puede, pero no puede solo. O sea, solo el individuo es el que toma la determinación, pero necesita el acompañamiento, necesita el apoyo de los demás y precisamente aprender a buscar ayuda es uno de los principios de la gente que es resiliente, que es capaz de aprender desde el dolor. Y en este aspecto es fundamental que el muchacho sea consciente de que el problema es de él y que él es el que debe solucionarlo. Yo tengo un dicho que dice que Dios pone casi todo, pero ese poquitico que le falta a ese casi todo, lo tengo que poner yo. Entonces ese 99% lo pone Dios con todo el corazón porque nos ama, porque somos sus hijos, pero ese 1% es doloroso, es triste, es pérdida, es arrancarse muchas cosas de su vida pasada, pero vale la pena, muchachos, vale la pena
salir adelante, vale la pena hacer un proceso. Qué chévere, cuando yo hablo de haber renacido, de haber vuelto a nacer, es la experiencia más grande que he tenido en mi vida, Darío, y eso es lo que yo siempre le manifiesto y es el mensaje que yo llevo siempre. Para nacer hay que morir. Claro. Es bien interesante y hay un texto bíblico que a mí me encanta. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y cuando Nicodemo se encuentra con Jesús, la primera condición que Jesús le pone a Nicodemo para entrar en la vida espiritual le dice: os es necesario nacer de nuevo. Y yo creo que es un nuevo nacimiento. Cuando la persona está muerta en sus delitos, en su adicción, y de pronto recobra la vida y vuelve a la vida. Son pocos los casos, pero son muy llamativos. Omar Medina es un gran ejemplo. Les recomiendo que vean un video de Omar Medina en internet, que es un hombre que hoy en día ha estado recuperado y el testimonio de él es muy, muy impresionante de lo que puede hacer Dios a través de un deseo de cambio en la vida de los seres humanos. Bueno, Darío, mensaje para los padres de familia. Hay padres de familia que sufren, el adicto sufre, todos sufrimos. Mensaje para ellos, para los padres de familia que son los que necesitan meterse en el camino para poder ayudar a su hijo. Bueno, lo primero es decirles que reconocemos que el dolor es mucho y que en medio del dolor, como se dice en psicología, toda frustración conlleva la agresividad. Cuando el padre se siente frustrado, desengañado del hijo, lo primero es reaccionar negativamente, pelearle, y yo creo que es tiempo de comprender, de sentarnos juntos, de mirar qué es lo que se va a hacer, y en vez de regañar hay que empezar a dialogar. No es en el diálogo de confrontación, sino en el diálogo de comprensión, de ayuda a los muchachos. Y a los padres dedicarle mucho tiempo a los hijos, mucho tiempo. Es importante el tiempo de calidad y recuerden que uno de los factores importantes de la prevención de la drogadicción es el volver a estar en familia divirtiéndonos. Siendo viejo yo, recuerdo que terminábamos de comer, sacábamos el parqués, el dominó y una cantidad de juegos y hacíamos los famosos juegos de sala o juegos de mesa y había una integración de la familia. Desafortunadamente la familia hoy se ha desintegrado, no tenemos hogares sino casas de inquilinato familiar donde cada uno tiene su cuarto, su televisión, su comida y hay que volver a unificar la familia. La familia es el núcleo fundamental de nuestra sociedad y nosotros los padres tenemos la responsabilidad no solo de ser formativos sino de ser modelativos. Yo soy modelo para mis hijos y cuando yo soy modelo entonces todo va a marchar mejor. Claro que sí, Darío, y acabo de decir una palabra que es de las palabras favoritas de Date un Chance, que la utilizamos a diario, la utilizamos en todo, y es estar. El secreto para los padres de familia es estar, pero estar presente. El abrazo, el contacto físico. Comprar amor es muy fácil para el que tiene cómo comprarlo, pero un abrazo, un te amo a las 6 de la mañana antes de irme al trabajo, para mí ha sido más valioso para mi hijo que haberle tenido el último iPhone o todos esos jueguitos, todas esas cosas. Nada, te amo, eso no lo olvida él jamás y eso lo hizo hombre, hoy que es una persona ya de 30 años, él no se olvida que yo nunca dejé de decirle te amo. Muchas gracias, Darío, muy amable. Y ustedes, padres de familia, vayan a mirar dónde están sus hijos, qué están haciendo, con quién están y ustedes estén. Date un chance para que la droga jamás entre a su casa. Mi nombre es Ana Lucía Anzola Morales, tengo 64 años, soy pereirana a mucho honor. En octubre del año pasado, a mediados, me dio una picada al lado izquierdo de la cadera. Desde eso me cambió mucho la vida porque quedé incapacitada para caminar, si no es apoyada por el bastón. Estuve más de un mes solicitando esas citas y no fui capaz porque cada que llamaba
decían que la agenda estaba ocupada. Entonces una amiga mía me dijo que por qué no llamaba al programa del alcalde Resuelve de la Salud. Me dio el número del WhatsApp, llamé allá y me atendieron muy bien. En menos de 8 días me dieron en una semana la cita para el ortopedista y para el gastroenterólogo. Le doy gracias al alcalde Mauricio Salazar por su programa, porque hacer una cita tanto médica como para los exámenes y más que todo para citas con especialistas es complicado. Pero en su programa le colaboran mucho a uno. Muchas bendiciones al alcalde y a su equipo de salud. Acompañamiento a su núcleo familiar. Fernando Sornosa Galofre y un completo equipo de especialistas, educadores, estudiantes, psicólogos, periodistas y consejeros de familia los invitan a darte un chance. Periodismo con responsabilidad social.